El piso 47 de la Torre Meridian brillaba bajo luces fluorescentes que nunca se atenuaban, ni siquiera a las 9:45 de un martes por la noche. Marcus Rivera empujaba su carrito de conserje por el pasillo de mármol, con las ruedas chirriando a un ritmo que, en los últimos 3 años, había llegado a considerar casi meditativo. Su hija de 13 años, Lily, estaba sentada acurrucada en un sofá de cuero en el vestíbulo. Su mochila desgastada contrastaba marcadamente con los muebles de $5,000 que la rodeaban. Fingía trabajar en su tarea de álgebra, pero su lápiz se movía sobre un bloc de dibujo, capturando las sombras y las luces de este mundo corporativo donde existían pero no pertenecían. Marcus tenía manos que contaban 2 historias diferentes. Los callos de los mangos de las fregonas y los productos de limpieza cubrían marcas antiguas. Las que se formaban tras años de insertar vías intravenosas y realizar compresiones torácicas. Bajo su uniforme de conserje, oculto en su antebrazo izquierdo, había un tatuaje que ya no miraba. Técnico en emergencias médicas, ETP, paramédico. Durante 15 años había llevado ese título con orgullo, salvando vidas con esas mismas manos que ahora vaciaban cubos de basura y pulían pisos. 3 años atrás, una mañana de septiembre que comenzó como cualquier otra, esas manos expertas le fallaron en el momento más crucial. Eleanor, su esposa, se desplomó en la cocina mientras él estaba a 4 cuadras de distancia ayudando a un vecino con una cerca rota. Para cuando llegó a su lado, para cuando le realizó la RCP que había hecho con éxito cientos de veces antes, ya era demasiado tarde. El repentino paro cardíaco la había arrebatado en minutos, y ninguna capacitación médica pudo traerla de vuelta. Renunció a la semana siguiente, incapaz de afrontar otra llamada de ambulancia, otra crisis familiar, al no haber podido salvar a la suya. El trabajo de conserje en Meridian Corporation pagaba menos de la mitad de su salario de paramédico, pero ofrecía algo más valioso: invisibilidad. No se podía perder lo que no se intentaba salvar. El trabajo era sencillo, predecible, y lo más importante, le permitía estar presente cuando Lily salía de la escuela, prepararle la cena, ayudarla con sus tareas, ser el padre que necesitaba. Tras perder a su madre, Lily observaba el mundo con ojos de artista, llenando cuaderno tras cuaderno con retratos de las personas que habitaban este edificio. Su cuaderno actual contenía 20 páginas dedicadas a una sola persona: Victoria Whitmore, la directora ejecutiva que trabajaba en este piso. En los márgenes de estos bocetos, Lily había escrito observaciones que habrían parecido extrañas a cualquier otra persona. Masaje en la sien izquierda 3 veces hoy. Tropecé en el ascensor, me agarré a la pared, olvidé mi nombre, me llamé Sophie. Los dibujos mostraban a una mujer de 45 años, impecablemente vestida, con la confianza que le daban años de éxitos corporativos. Pero Lily vio algo más en las sutiles líneas alrededor de sus ojos, la forma en que mantenía los hombros, la creciente frecuencia con la que se presionaba las sienes con los dedos. Victoria Whitmore había construido su vida sobre la precisión y el control. Había enviudado 5 años antes, cuando su esposo Daniel falleció en un accidente de esquí en Aspen. Había canalizado su dolor hacia el trabajo con una intensidad que impresionaba, en ocasiones, asustaba a su junta directiva. La fusión con Yamamoto Industries representó la cúspide de su carrera, un acuerdo de $2,000 millones que consolidaría su legado en el mundo corporativo. La presión era inmensa. Los miembros de la junta murmuraban sobre su edad, sobre si una mujer podría manejar negociaciones con empresarios japoneses tradicionales, sobre si el dolor la había vuelto demasiado sensible para un acuerdo tan crucial. Les había demostrado que se equivocaban constantemente, trabajando jornadas de 18 horas, memorizando cada detalle, anticipándose a cualquier posible objeción. Los dolores de cabeza habían comenzado 6 semanas atrás, en el aniversario de la muerte de Daniel. Al principio, los descartó como estrés, tomando Advil como si fueran caramelos y aguantando. Pero estaban empeorando. A veces, tan intensos que se le nublaba la vista y tenía que agarrarse al escritorio para no caerse. Se decía a sí misma que era agotamiento, deshidratación, demasiada cafeína y falta de sueño. Admitir debilidad no estaba en el vocabulario de Victoria Whitmore. Su padre había construido esta empresa desde cero, y su voz aún resonaba en su memoria.
Los Whitmore no mostramos debilidad. No nos rendimos y, desde luego, no nos quebramos. Lily había notado los síntomas antes que nadie. Su atención artística al detalle, captando lo que otros pasaban por alto. La forma en que Victoria se levantaba de su escritorio, se agarraba al borde durante 2 segundos y luego caminaba. El ligero estrabismo al mirar la pantalla de su computadora a pesar de haber atenuado las luces. La botella de agua que permaneció intacta durante horas mientras se quejaba de dolores de cabeza. Una noche, Lily levantó la vista de sus deberes para ver la pupila izquierda de Victoria, notablemente más grande que la derecha, y algo frío se instaló en su estómago. Lo había visto antes en los programas médicos que veía con su padre, tratando de comprender el mundo que él había abandonado. Esa noche, Lily escribió su primera nota. Con una caligrafía cuidadosa y elegante que había practicado durante horas, escribió: «Tus dolores de cabeza no son normales. Por favor, consulta con un médico, alguien que se preocupe por ti». Lo había deslizado bajo la taza de café de Victoria a la mañana siguiente, mientras su padre limpiaba la sala de conferencias. Victoria lo encontró, lo leyó con el ceño fruncido y lo arrugó a la basura sin pensarlo 2 veces. Supuso que probablemente se trataría de alguna iniciativa de bienestar de recursos humanos, o tal vez de un truco de marketing de una clínica médica. Lily lo intentó de nuevo 3 días después, dejando caer accidentalmente un folleto médico sobre aneurismas cerebrales cerca de la puerta de la oficina de Victoria. Victoria lo recogió y se lo devolvió con una sonrisa distraída. «Cariño, no deberías estar haciendo los deberes». El desdén le dolió, pero Lily persistió. Una semana después, se armó de valor para una estrategia directa, encontrando a Victoria en el dispensador de agua durante uno de sus escasos descansos. «Señorita Whitmore». Lily se sobresaltó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mi mamá tenía dolores de cabeza antes de... Bueno, los dolores de cabeza pueden ser graves y los has estado teniendo mucho, y a veces tu pupila está más grande de un lado», lo que podría significar que Victoria la interrumpió con una mano suave pero firme en su hombro. «Estoy segura de que tu padre aprecia tu preocupación, cariño, pero estoy bien. Solo estoy ocupada con el trabajo. No te preocupes por mí». Lily se había retirado a su rincón, con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas de frustración. Había vuelto a su cuaderno de bocetos, dibujando el rostro de Victoria una y otra vez, añadiendo marcas rojas donde la había visto presionar para aliviar el dolor. Los dibujos se volvieron cada vez más frenéticos. Intentos desesperados por capturar algo que no podía nombrar pero que sabía que estaba terriblemente mal. 6 semanas de observaciones llenaron su cuaderno. Los tropiezos que se volvían más frecuentes, los nombres olvidados y las reuniones perdidas. La forma en que Victoria a veces se detenía a mitad de frase. Su rostro se quedaba en blanco por un momento antes de continuar como si nada hubiera pasado. Marcus encontró el cuaderno una noche cuando Lily lo dejó abierto deliberadamente en su carrito de limpieza. Las páginas estaban llenas de diagramas médicos copiados de sus viejos libros de texto, los que había guardado pero no se atrevía a tirar. Su hija había dibujado la anatomía del cerebro con una precisión asombrosa, etiquetando las arterias principales y rodeando con un círculo las zonas donde los aneurismas se formaban con mayor frecuencia. En una página, había escrito en letras grandes: «Aneurisma cerebral no roto, presentación clásica. La señorita Whitmore necesita ayuda». Le temblaban las manos al leer sus observaciones, reconociendo la precisión clínica con la que documentaba los síntomas. Era como leer las notas de evaluación de un paramédico, solo que escritas por un niño de 13 años que había aprendido observando, recordando, preocupándose cuando nadie más le prestaba atención. Los síntomas eran señales de alerta del libro de texto, del tipo que le inculcaron durante el entrenamiento. Dolores de cabeza repentinos, alteraciones visuales, desigualdad pupilar, breves alteraciones de la conciencia, rigidez de nuca. Todas las señales de alerta estaban allí, ondeando frenéticamente en la cuidadosa letra de su hija. «¿Cuánto tiempo lleva observándola?», le preguntó a Lily esa noche durante la cena.
Su voz era cuidadosamente neutral. 6 semanas, papá. Desde el aniversario de la muerte de su esposo, está empeorando. Hoy no recordaba mi nombre. Me llamó Sophie. Luego pareció confundida cuando la corregí. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho. Esa que le invadía cada vez que la medicina se entrometía en su nueva vida cuidadosamente construida. Su entrenamiento le gritaba que actuara, que interviniera, que salvara una vida que claramente estaba en peligro. Pero el miedo también estaba ahí. El recuerdo paralizante de la figura inmóvil de Eleanor, de sus manos realizando compresiones perfectas que no significaban nada porque había llegado demasiado tarde. Papá, dijo Lily en voz baja, extendiendo la mano por encima de la pequeña mesa de la cocina para tomarle la mano. Puedes ayudarla. Sé que tienes miedo, pero puedes ayudarla. La noche siguiente, Marcus comenzó sus propias observaciones, su ojo entrenado captando lo que había estado ignorando deliberadamente. La frecuencia respiratoria de Victoria estaba elevada. 24 respiraciones por minuto cuando debería haber sido de 12 a 16. Mostraba una sutil rigidez en el cuello al girar la cabeza, del tipo que sugería irritación menal. Durante una llamada telefónica con Tokio, describió haber tenido el peor dolor de cabeza de mi vida, una frase que heló la sangre a cualquier paramédico. Era una presentación clásica, el tipo de caso que presentarían en los libros de texto. Aneurisma cerebral no roto, probablemente en la arteria cerebral media según los síntomas, semanas o tal vez días después de una rotura catastrófica. Intentó acercarse a ella al día siguiente, atrapándola mientras esperaba el ascensor. Había ensayado sus palabras cuidadosamente, profesional, pero urgente. Señorita Whitmore, tengo formación médica y he notado algunos síntomas que me preocupan. Ella lo interrumpió con una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Señor Rivera, respeto su preocupación, pero tengo los mejores médicos de la ciudad. Estoy seguro de que lo que crea haber notado es solo estrés por la fusión. Por favor, insistió al ver al guardia de seguridad, Luis, acercarse, protegiendo al director ejecutivo. Los síntomas que presenta, los dolores de cabeza, los problemas visuales, podrían indicar, de verdad intenta diagnosticarme mientras limpia mi oficina. Las palabras fueron cortantes, pero sus ojos reflejaban miedo. Sabía que algo andaba mal. Él lo veía, pero admitirlo significaría admitir debilidad, y Victoria Whitmore no era de las que se debilitó. Marcus se había rendido. El instinto del conserje de permanecer invisible, anulando el deber del paramédico de intervenir. Esa noche, rezó por primera vez desde el funeral de Eleanor, mientras Lily le tomaba la mano y le susurraba: «Tenemos que intentarlo de nuevo, papá. No podemos dejarla morir». El viernes por la noche llegó con una tormenta que sacudió las ventanas de la Torre Meridian. El edificio estaba casi vacío, solo el equipo de limpieza hacía sus rondas y Victoria seguía en su escritorio, revisando los documentos de la fusión a pesar de un dolor de cabeza que llevaba 3 días acumulándose. La presión atmosférica descendía con la tormenta, un detalle que Marcus reconocería más tarde como un posible desencadenante. A las 9:47, Victoria se levantó de su escritorio y el mundo se inclinó violentamente. Se agarró al marco de la puerta, su visión se fracturó en colores prismáticos. El dolor que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado, como si un rayo le hubiera caído dentro del cráneo. Tuvo el tiempo justo para pensar en un derrame cerebral antes de desplomarse. Su cuerpo se convulsionó cuando el aneurisma que llevaba semanas debilitándose finalmente se rompió. El sonido de su caída, el golpe de su cuerpo contra el suelo de mármol, resonó por la suite ejecutiva vacía. Lily estaba leyendo en el vestíbulo, después de haber terminado sus deberes 1 hora antes. Oyó el golpe y lo supo con la terrible certeza que da tras semanas de miedo. Observando exactamente lo que había sucedido. Corrió hacia la oficina de la esquina, con la voz entrecortada mientras gritaba: «Papá, papá, está pasando». Oficina de la esquina ahora.
Marcus dejó caer su cubo de fregar. 17 años de memoria muscular anulando 3 años de olvido deliberado. Corrió por el pasillo, contando los segundos automáticamente, un hábito que nunca había muerto del todo. 15 segundos para alcanzarlos. 16:17 irrumpió por la puerta de la oficina para encontrar a Victoria en el suelo, con el cuerpo rígido por una convulsión. Lily arrodillada a su lado con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Se está muriendo como mamá?, preguntó Lily, con voz baja y aterrorizada. No, si puedo evitarlo, cariño, dijo Marcus. Y en ese momento, ya no era un conserje. Era un paramédico con 15 años de experiencia y una vida que salvar. Sus manos se movieron con falta de práctica, girando a Victoria a la posición de recuperación para proteger su vía aérea. Sus pupilas estaban exactamente como él temía. La izquierda dilatada, la derecha como un punto. Presentación clásica de aumento de la presión intrarraquídea por un aneurisma roto. Sacó su teléfono, marcando al 911 con una mano mientras monitoreando su pulso con la otra mano. Soy Marcus Rivera, es paramédico, placa número 7492, dijo con voz firme y profesional. Tengo una mujer de 45 años con probable hemorragia subacoidea por rotura de aneurisma cerebral. Colapso repentino con convulsiones. Pupilas desiguales y poco reactivas. Muestra signos de tríada de Cushing. Necesitamos traslado inmediato a un centro con capacidad para neurocirugía. No es la sala de urgencias más cercana. Recomiendo Mount Sinai. Tienen el mejor equipo neurovascular. El operador dudó. Señor, ¿es usted personal médico certificado actualmente? Es certificado. 15 años de experiencia de campo. Por favor, confíe en mí. Cada minuto cuenta. Necesitamos un autobús ahora. Torre Meridian, piso 47. Mientras esperaban la ambulancia, Marcus monitoreó la respiración de Victoria, notando que comenzaba a desarrollarse el patrón de Sahn-Stokes, una señal peligrosa de que la presión estaba afectando su tronco encefálico. Colocó a Lily donde pudiera ayudar, dándole algo en que concentrarse además de miedo. Cuenta sus respiraciones por mí, cariño. Dime si el patrón cambia. Juntos, mantuvieron la vigilia. Marcus luchaba contra cada instinto que le decía que se retirara para protegerse de otro fracaso. Este aneurisma probablemente estaba en la arteria cerebral media. El mismo lugar que el que mató a un paciente que perdió hacía 5 años. Aunque había sido inducido por un trauma, la crueldad cósmica no pasó desapercibida para él. Pero esta vez, no se congelaría. Sigue hablándole. Lily, le indicó. El cerebro necesita anclarse. Las voces familiares ayudan. Lily se acercó a Victoria, con voz temblorosa pero decidida. Señorita Whitmore. Soy Lily. Vas a estar bien. Mi papá está aquí. Y él sabe qué hacer. Te he estado dibujando. ¿Sabías eso? 20 dibujos. Siempre te ves tan fuerte, pero también triste. Como si extrañaras a alguien como extrañamos a mamá. Por favor, no te vayas. Ya perdimos a uno. Mamá, no podemos perderte a ti también. Los paramédicos llegó en 12 minutos, aunque parecieron 12 horas. Marcus los reconoció de inmediato. Jennifer Patterson y Robert Chen, personas con las que había trabajado durante años antes de la muerte de Eleanor Rivera. La conmoción de Jennifer era evidente. Pensé que habías dejado esa vida. Esta noche no, dijo Marcus, mientras los ayudaba a trasladar a Victoria a la camilla. Escuchen. Probablemente un aneurisma de la arteria cerebral media, según la presentación. Lleva 6 semanas sintomática con signos de alarma progresivos, cefaleas en trueno, alteraciones visuales y breves alteraciones de la conciencia. La rotura ocurrió hace aproximadamente 13 minutos. Necesita intervención quirúrgica inmediata. Recitó de un tirón los signos vitales de Victoria, los medicamentos que había visto en su escritorio. Cada detalle relevante que había recopilado con su observación.
Robert y Jennifer escucharon, confiando en su evaluación, a pesar de su uniforme de conserje. En la ambulancia, Marcus insistió en acompañarla, sosteniendo la mano de Victoria mientras Lily se sentaba a su lado. Victoria recuperó la conciencia brevemente mientras las sirenas aullaban por las calles azotadas por la tormenta. Sus ojos se centraron en el rostro de Marcus, luego las mejillas llenas de lágrimas de Lily a su lado. Las notas, susurró, su voz apenas audible por encima de las sirenas. Tú las escribiste. Intentaste advertirme. Lily asintió, con nuevas lágrimas cayendo. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. No podíamos dejarte morir. Las manos de Victoria apretaron débilmente, sus ojos transmitiendo la disculpa que su voz no pudo expresar. Gracias a los dos. Siento no haberte escuchado. Siento no haberte visto. Volvió a perder el conocimiento al entrar en urgencias del Monte Sí, donde un equipo de neurocirugía ya los esperaba gracias al detallado informe de campo de Marcus. La doctora Amanda Chen, una de las mejores neurocirujanas de la ciudad, los recibió en la puerta. ¿Quién eres tú para la paciente?, le preguntó a Marcus mientras llevaban a Victoria en silla de ruedas hacia el quirófano. Alguien que no la dejará morir, respondió Marcus, y algo en su voz hizo que la doctora Chen asintiera y le indicara que la siguiera hasta la planta de cirugía. La cirugía duró 7 horas. Marcus y Lily esperaron en un hospital incómodo. Sillas, rodeadas del familiar olor a antiséptico que Marcus creía no volver a experimentar. Lily se durmió sobre su hombro alrededor de las 2 de la madrugada. Su cuaderno de dibujo seguía aferrado a sus manos. Marcus permaneció despierto, contando las baldosas del techo, monitoreando los patrones respiratorios de otras personas en la sala de espera, incapaz de dejar de ser paramédico ahora que había vuelto a empezar. El doctor Chen salió a las 5:23 de la mañana, exhausto pero satisfecho. Está estable. Logramos clipar el aneurisma con éxito. Señor Rivera, su evaluación de campo y su insistencia en venir aquí le salvaron la vida. 7 minutos después, habríamos estado considerando daño cerebral irreversible o la muerte. Las observaciones de su hija y su intervención médica le dieron una oportunidad que de otro modo no habría tenido. Durante 3 días, Victoria permaneció inconsciente en la UCI. Marcus y Lily se turnaban para acompañarla. En parte porque Lily insistió, y en parte porque Marcus se dio cuenta de que no podía irse, Lily le leía a Victoria de su cuaderno de dibujo, contándole las historias detrás de cada dibujo, compartiendo observaciones sobre los demás ocupantes del edificio, creando un puente de palabras que la guiara de vuelta a la conciencia. Marcus traía flores frescas cada día, rosas blancas como las que Eleanor adoraba, y se encontraba hablando con Victoria de cosas que no había mencionado en años. Otros empleados de Meridian Corporation empezaron a llegar en cuanto se corrió la voz. Jonathan, el asistente de Victoria, guardó un silencio atónito al enterarse de que el conserje y su hija le habían salvado la vida. Luis, el guardia de seguridad, que casi había echado a Marcus, se disculpó con lágrimas en los ojos. Todo el piso 47 parecía girar por el hospital, trayendo tarjetas, flores y confesiones de culpabilidad sobre señales que deberían haber visto. Al tercer día, mientras la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana del hospital, Victoria por fin abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Lily, dormida en la silla junto a su cama, todavía sosteniéndole la mano. El segundo fue a Marcus, de pie junto a la ventana, iluminado por el amanecer, con más aspecto de ángel de la guarda que de conserje. «Te quedaste», susurró. Su voz provenía del tubo del respirador que le habían retirado el día anterior. Marcus se giró, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. No podía irse. Lily nunca me perdonaría. Pero sus ojos decían más. Admitió lo que sus palabras aún no podían. El médico dijo, 7 minutos, continuó Victoria, cada palabra un esfuerzo. 7 minutos después, y habría muerto o habría quedado en estado vegetativo. Me devolviste la vida. Lily lo vio primero. Marcus dijo,
acercándose a la cama. Te observó durante 6 semanas, lo documentó todo. Simplemente hice lo que cualquier paramédico haría. No, dijo Victoria con firmeza. A pesar de su debilidad, hiciste lo que hace un padre. Actuaste a pesar de tu miedo porque tu hija te lo pidió. Y ella me vio cuando me hice invisible tras la fachada de director ejecutivo. Ambos me vieron. Durante los días siguientes, a medida que Victoria se fortalecía, la historia completa emergió en pedazos. Marcus le contó sobre Eleanor, sobre la abrumadora culpa de no estar allí, sobre elegir la invisibilidad ante el riesgo de volver a fracasar. Victoria compartió su propio dolor, la discusión que tuvo con Daniel antes de que se fuera a ese fatal viaje de esquí, la forma en que se había enterrado en trabajar para evitar sentir las agudezas de la pérdida. Las últimas palabras que le dije fueron de enfado. Me confesó una noche. Lily, que se había quedado dormida en lo que se había convertido en su silla habitual, le dije que era egoísta por tomarse unas vacaciones durante los preparativos de la fusión. Murió pensando que yo valoraba el trabajo más que a él. Y lo peor es que quizá así fue. El duelo nos hace hacer cosas extrañas. Marcus respondió en voz baja. Nos hace huir de quienes somos, de lo que se supone que debemos hacer. Se suponía que debía salvar vidas, pero tenía tanto miedo de volver a fracasar que casi te dejo morir. Pero no lo hiciste, dijo Victoria, tomándole la mano. No dejaste que el miedo ganara. Lily, que había estado fingiendo dormir, abrió un ojo y sonrió. Mamá estaría orgullosa de ti, papá. Y el señor Daniel se alegraría de que ya no estuviera solo. Señorita Whitmore, la sencillez de su observación despertó algo en ambos adultos. Victoria empezó a llorar. Lloró de verdad. Por primera vez desde la muerte de Daniel, Marcus le sostuvo la mano, con los ojos húmedos de lágrimas que había estado conteniéndose durante 3 años. La transformación que siguió fue gradual pero profunda. Victoria regresó al trabajo después de 3 semanas, pero era diferente. La fusión con Yamamoto Industries se desarrolló con éxito, pero ella delegó más, confió más, y lo más importante, vio más. Implementó exámenes de salud obligatorios para todos los empleados, reconociendo que quienes limpiaban su oficina a menudo veían señales de advertencia que los médicos ejecutivos pasaban por alto durante los chequeos anuales. Le ofreció a Marcus un puesto que aprovechara sus verdaderas habilidades, director de respuesta a emergencias corporativas. El salario era de 6 cifras con beneficios completos y un horario regular que le permitiría estar ahí para Lily. No puedo, dijo Marcus al principio, con el miedo aún presente a pesar de todo. Fracasé una vez. ¿Y si fueras humano? Interrumpió Victoria. Los humanos fallan, pero tú también eres paramédico, y uno muy bueno. ¿Cuántas personas podrían sufrir porque escondes tu don detrás de un cubo de fregar? Papá, añadió Lily con voz suave pero firme. Salvas a la gente viéndola, preocupándote por ellos. ¿No es eso lo que realmente es ser paramédico? La oferta se mantuvo durante 2 semanas antes de que Marcus finalmente se retirara. Su licencia vencida. La revisó con atención por primera vez en 3 años. Esa noche, llenó los trámites de renovación. 3 meses después, el piso 47 de la Torre Meridian lucía igual, pero se sentía completamente diferente. Marcus ahora usaba traje para ir a trabajar, con su placa de director a la vista, aunque aún conocía a todos los conserjes por su nombre y se detenía a hablar con ellos a diario. Lily se había unido al equipo de debate de la escuela. Su confianza florecía entre las sombras de su timidez. Victoria había instituido la regla de las 6. Nada de reuniones después de las 6. Nada de correos electrónicos después de las 8. La vida fuera de la oficina no solo estaba permitida, sino que era obligatoria. Las cenas de los viernes se habían convertido en una tradición. No eran citas, no exactamente, sino algo que avanzaba en esa dirección con el ritmo cauteloso de las personas que habían sido destrozadas y estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Al principio se reunían en lugares neutrales, restaurantes familiares donde Lily podía comer su pasta favorita y los adultos podían charlar mientras ella hacía los deberes. Poco a poco, las cenas se trasladaron al apartamento de Victoria, luego a la casa de Marcus,
más pequeña pero más cálida. Los tres cocinaban juntas. Lily le enseñaba a Victoria a preparar la receta de arroz cubano de su madre, mientras Marcus se encargaba de las verduras. El cambio en Meridian Corporation trascendió a los tres. Victoria descubrió que entre los conserjes del edificio había una mujer que hablaba 4 idiomas, un hombre colombiano con un título de ingeniería y una abuela que había dirigido un negocio exitoso en Corea antes de emigrar. Ascendió internamente cuando le fue posible, creó programas de asistencia educativa, y lo más importante, empezó a ver a las personas invisibles que mantenían su empresa en marcha. Lily creó un boletín corporativo llamado Viendo a lo Invisible, que perfilaba a los miembros del personal de apoyo, compartiendo sus historias y sueños. El boletín se convirtió en lectura obligatoria, se colocaba en ascensores y salas de descanso, obligando a todos a reconocer la humanidad de las personas que habían pasado sin ver. Marcus enseñó RCP y respuesta a emergencias a todos los empleados. Pero más que eso, les enseñó a observar, a darse cuenta cuando alguien no estaba bien, a alzar la voz cuando veían señales de advertencia. Sus clases estaban abarrotadas. Empleados con ganas de aprender de alguien que había salvado la vida de su director ejecutivo con observación y acción. La transformación de Victoria fue quizás lo más destacable. Asistió a terapia de duelo y finalmente procesó la muerte de Daniel adecuadamente. Aprendió que amar de nuevo no era una traición a su memoria, sino un honor para ella. La dureza que había definido su estilo de liderazgo se suavizó, convirtiéndose en algo más fuerte, más flexible, más humano. Seguía cerrando tratos y tomando decisiones difíciles, pero lo hacía consciente del coste humano, de las personas invisibles afectadas por las decisiones corporativas. Una noche, después de una recaudación de fondos particularmente exitosa para el departamento de neurocirugía del hospital, Marcus y Victoria estaban en la azotea del hospital, contemplando las luces de la ciudad. Lily había conspirado con Jonathan para darles un momento a solas, alegando que necesitaba ayuda con un proyecto escolar que solo Jonathan podía proporcionar. No es sutil, rió Victoria, encontrando la mano de Marcus con naturalidad. Lo heredó de su madre. Marcus respondió, luego hizo una pausa. A Eleanor le habrías caído bien. Siempre decía, necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de la superficie. Alguien que entendiera que salvar vidas no se trata solo de procedimientos médicos. A Daniel también le habrías gustado, dijo Victoria con dulzura. Siempre me decía que necesitaba a alguien que me viera, no solo al director ejecutivo, sino a mí misma. La mujer asustada tras el éxito. Su primer beso fue tierno, tentativo. 2 personas que creían no volver a sentir esto, descubriendo que los corazones podían sanar, expandirse, amar más de una vez sin disminuir lo anterior. Lily, observando desde la puerta, a pesar de haberles prometido privacidad, sonrió y susurró a las estrellas, «Gracias, mamá. Gracias, Daniel». El Día de Acción de Gracias llegó con una calidez inusual para noviembre. El comedor de Victoria, que había albergado innumerables cenas de negocios, se transformó con las decoraciones hechas a mano de Lily y el mantel de la madre de Marcus, finalmente recuperado del almacén. Habían invitado a Jonathan, que no tenía familia en la ciudad, y al Dr. Chen, quien se había convertido en amigo durante la recuperación. Luis, el guardia de seguridad, también estaba allí junto con María, la conserje nocturna que le enseñaba español a Lily mientras esperaba a que su padre terminara de trabajar. Sentados alrededor de la mesa, Lily se levantó para brindar. Su confianza era muy distinta a la de la chica tímida que se había escondido en las sombras apenas unos meses antes. «Quiero dar gracias», comenzó con voz clara y fuerte, «por ver a las personas invisibles porque todos tenemos una historia que vale la pena conocer. Por las segundas oportunidades y los terceros actos porque la vida no termina con la pérdida. Por mamá y Daniel, quienes creo que nos miran y sonríen. Orgullosa de que nos encontramos. Para una familia encontrada, no solo una familia nacida, porque el amor no se limita a la sangre ni a la tradición». Levantó su vaso de sidra de manzana, recorriendo con la mirada los rostros de la mesa, los síntomas y las señales de alerta. Porque a veces las peores cosas que casi suceden se convierten en las mejores.
El brindis fue recibido con lágrimas y risas, abrazos y promesas. Marcus captó la mirada de Victoria al otro lado de la mesa, viendo en su rostro la misma maravilla que él sentía, la misma gratitud por una niña de 13 años que se había negado a permitir que permanecieran invisibles el uno para el otro. A medida que avanzaba la velada, se compartieron historias, se honraron recuerdos, se planearon futuros tentativamente. Victoria mencionó una conferencia en Seattle, preguntando si Marcus y Lily querrían acompañarla, tomar unas vacaciones de trabajo. Marcus habló de dar clases en la escuela de paramédicos, transmitiendo no solo conocimientos médicos, sino la importancia de ver a las personas, verlas de verdad. Lily esbozó la escena, añadiendo a su colección de momentos importantes. Pero esta vez ella también estaba en la foto. Ya no era una observadora, sino una participante, la tormenta que había azotado la noche. El colapso de Victoria había dado paso a cielos despejados, de esos que hacían brillar las luces de la ciudad como estrellas terrestres. En la Torre Meridian, los conserjes nocturnos continuaban con su trabajo, ahora visibles y valorados. En el hospital, el Dr. Chen realizó otra cirugía que salvó vidas, guiado por la misma precisión que había salvado a Victoria. Y en el apartamento de Victoria, 3 personas que se habían encontrado a través de la crisis y la valentía, lavaban los platos juntos, moviéndose uno alrededor del otro con la cómoda coreografía de una familia. Marcus se quedó de pie junto a la ventana un momento, contemplando la ciudad en la que una vez salvó vidas, y de la que luego se escondió. Mañana volvería a ese trabajo, enseñando a otros lo que Lily le había enseñado. Que ver a la gente, verla de verdad, era una forma de salvar vidas. Victoria se unió a él, deslizándose entre las manos de él, con la cabeza apoyada en su hombro. Lily apareció a su otro lado, abrazándolos a ambos. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», preguntó Lily en voz baja. «Lo hicimos bien, cariño», asintió Marcus, besándola en la coronilla. «Lo hicimos mejor». «Más que bien», añadió Victoria, con la voz llena de emoción. «Encontramos el camino de vuelta a la vida». Afuera, la ciudad bullía con su energía habitual. Millones de vidas se cruzaban, la mayoría sin saber lo cerca que estuvieron de la tragedia o el triunfo. Pero en ese momento, en ese apartamento en lo alto de las calles, 3 personas que se habían salvado mutuamente estaban juntas. Prueba de que a veces el peor dolor de cabeza de tu vida puede llevarte a la mejor segunda oportunidad que nunca viste venir. Los documentos de la fusión que una vez consumieron cada momento de vigilia de Victoria yacían olvidados en su escritorio, eclipsados por algo mucho más valioso. El descubrimiento de que las adquisiciones más importantes de la vida no se podían negociar en salas de juntas, sino que se encontraban en la valentía silenciosa de las observaciones de una chica tímida. Las habilidades latentes de un padre afligido y la disposición de una mujer decidida a admitir finalmente que necesitaba ser salvada. Las rosas blancas que Marcus había traído al hospital habían sido replantadas en el apartamento de Victoria, floreciendo contra toda expectativa. Al igual que el amor que crecía entre 3 personas que creían que sus corazones estaban demasiado rotos para sanar, Eleanor y Daniel, donde sea que estuvieran, podría descansar tranquilo sabiendo que sus seres queridos se habían encontrado en el dolor hacia algo hermoso, algo que vale la pena salvar, algo que vale la pena ver. Y en su último cuaderno de bocetos, Lily dibujó una imagen final para la noche. 3 siluetas contra una ventana, de regreso al espectador, mirando un futuro que ninguno de ellos había imaginado, pero todos se habían ganado. Una observación, un momento de coraje, uno salvado de vida en un